Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Playa del Inglés, exactamente Parque Europeo, Centro Comercial Águila Roja. Una zona bastante movida. Centro comercial de restaurantes, de tiendas, principalmente bares. Hay buena movida por aquí, en las noches. Hola Franz. Hola Robert. Buenas noches. Este bar de aquí realmente es uno de los más concurridos siempre. Siempre con música en vivo. Creo que es un bar irlandés, ¿no? Creo yo que es irlandés. Chicos, en este vídeo vamos en principio a ir buscando la avenida de Tirajana, una de las avenidas principales de Maspalomas, zona para el inglés, en dirección al Centro Comercial Jumbo, en dirección al Centro Comercial Cita. Los Meligolf también son algunos de los locales más visitados en todas estas áreas. Es un gran entretenimiento. Precios de menos de 10 euros. 9 euros los adultos y 8 euros los niños. Hola Hanna, buenas noches. Hola Silvia. Hola. ¿Te pueden pasar esta tarjeta? Sí, claro, hombre. ¿Quieres decir algo o qué? Sí, en bar Hawaii. ¿Quieres decir algo? Sí. ¿Trabajas en el bar? Sí. ¿Y eres camarero? No, es el dueño del bar Hawaii. Ah, vale, ¿han abierto el nuevo? Queda sube, calidad sube, gente. Ah, vale. Bar español, DJ. ¿Un bar español? Sí. No, hablamos un poco del bar, ¿no? Háblame un poco, ¿qué ofrecen? ¿Es de bebida, música en vivo? Sí, ¿Qué? sí, es una DJ famosa. ¿DJ? Sí. Ah, vale. Un día Vale. viene cojones. Vale, gracias. Sí, es un bar nuevo que han abierto aquí. Ahora les voy a mostrar. Welcome to the place, the best. Justo allí, el bar Hawaii. Ahora se los voy a mostrar. De momento música por aquí. Este de aquí es un restaurante. Bueno, el restaurante en realidad es al aire libre. Como se puede ver es en la terraza, o sea, viene siendo la zona exterior. No es bajo techo como tal, o cualquier otro restaurante, sino es un restaurante más bien algo más informal, por así decir. Hola Silvia, Philip Colombi, hola saluditos, buenas noches, feliz año nuevo, gracias, feliz año nuevo para ti también.
Vale, entonces está este bar Hawaii. Nuevo. Hola, sí, ya tengo. Otra. This is different one. It's a live bar. It's from the back. We have shisha, cocktails. Otro bar nuevo. Yes. We have live music. If you go inside from here, down to the left, in the corner, you find the big terrace over there. Pero es otro bar o porque había antes uno. Bueno, es bueno. Sí. Sí. Abierto Una también. terraza, sí. Abierto recientemente también. I wanna show you. Sí, vamos. Are you okay? Madre mía, hay bares nuevos, no hay problema. Bares nuevos en todos los sitios, este abierto también nuevo. Vamos a entrar aquí a ver qué nos encontramos por aquí. ¿O hay otro bar? Hey Andrea, feliz año nuevo, muchas gracias. Gracias Andrea, thank you so much, thank you for your support, muchas gracias por tu apoyo, gracias por el super chat, felicitaciones, feliz año nuevo para ti también. Gracias. Bueno chicos, estamos aquí dentro del centro comercial Águila Roja. Otro bar. Hemos estado aquí, pero creo que antes tenía otro nombre, como un chichabar, ¿no? O algo así. Con mesa de billar. Yo siempre digo que un bar sin mesa de billar no es bar. Está guay. ¿Con música en vivo? Sí. Está guay, ¿eh? Gracias, hermano. ¿Qué horario tienen de apertura? Hasta la 1. Del centro comercial, un poco de bares. Pues esto, chicos. Bueno, ya saben, los que se hospedan por aquí en la zona, por lo menos tienen un poco más de opciones. Hey Tomás, muchas gracias. Super sticker, super chat. Muchas gracias Tomás. Thank you so much. Thank you for your support. Pues, gente, un poco de bares, un poco de variedad. Bares nuevos, recién abiertos. Es una zona bastante movida. En las noches mucho más. Durante el día de los sábados, miércoles y sábado también puedes disfrutar de mercadillo aquí en la calle, Flea Market, desde muy temprano en la mañana hasta aproximadamente las 2, 3 de la tarde. Entonces eso, aquí esta zona es bastante animada, es una zona de habla inglés bastante animada, movida, con bares nuevos, está bien. Hola, The 45. Hola, Cobra, saluditos, buenas noches. Justo aquí enfrente se encuentran los apartamentos Jardín del Atlántico. Algunos los llaman hotel, yo los llamo apartamentos porque en realidad tiene la categoría de apartamentos. En el servidor Discord pueden encontrar opiniones acerca de estos apartamentos. En caso de que estén buscando recomendaciones de dónde hospedarse cerca de esta zona, bueno, que sepan que también están estos apartamentos, además del Hotel Greenfield y los demás complejos de apartamentos que se encuentran en el entorno. Es una buena zona, muchos bares, tiene buen ocio nocturno, tiene restaurantes en todo el entorno, tiene el minigolf, tiene supermercados, está guay. Los miércoles y sábados luego tienes aquí el mercadillo, tienes el mercadillo aquí en los días miércoles y sábados, además
a muy pocos pasos de la playa, o sea, se encuentra también a muy pocos pasos de la playa. Así que es un lugar estupendo. Cuando está el mercadillo, pues puedes disfrutar también de los diferentes bares que te ofrecen bebidas desde muy temprano, ya sean cócteles o comida rápida, lo que sea. También hay tiendas chinas aquí bastante cerca. Cualquier cosilla que necesitas de momento, ya sabes, te pueden sacar de un apuro fácilmente. Hola Renato, feliz año nuevo desde Italia, saludos, feliz año nuevo. Hello. Hola, hola, Petit. Chicos, yo sé que hay mucha gente aquí que por supuesto no hablan el español, pero no se preocupen porque cuando finalice el vídeo, en cuanto YouTube procese este vídeo, van a tener los subtítulos automáticos disponibles en todos los idiomas. Pueden volver a ver el vídeo en diferido y de esta forma entonces van a poder entenderlo. Luego aquí también está este otro bar, igualmente abrió el año pasado, pero quizás unos 2 meses lleva abierto. Está guay, se ve bastante acogedor. Bar Palmira. Si desean moverse también en las diferentes zonas que se encuentran cerca de aquí, por Playa del Inglés, como lo es el Jumbo o Duna Maspalomas, y bueno, en fin, tienen paradas de transporte público bastante cerca, así que no es problema ninguno el poder moverse en esta zona desde aquí. Igualmente para Las Palmas, a muy pocos metros, tienen también la estación de Parque Tropical, que ahí salen las guaguas en dirección a Las Palmas. Wow, aquí la decoración, Avenida Italia, tiene esta decoración, resalta bastante, es lo único que tiene, pero sí que resalta bastante. Está guay. Hay muchos restaurantes, gelatería, cafetería. Realmente Playa del Inglés es una zona que destaca muchísimo por encima del resto. Tiene una gran variedad de comercios. Y bueno, es muy útil. El ocio nocturno se mueve también bastante bien. Tiene noches bastante animadas. Ahora mismo en estos meses se está viendo mucha gente. Como dije antes, este bar se ha abierto también recientemente. De momento tienen música DJ, música grabada. No sé si más adelante implementarán música en vivo. Está bastante amplio, ¿eh? Y por si te parece poco, tienen 2 barras. 2 barras donde puedes servir. Algunos supermercados, unos más de precios más elevados que otros. Siempre aconsejo buscar las cadenas de supermercados, ya sea Hipertinos, por ejemplo Mercadona, si quieren realizar compras, o sea, grandes compras, preferiblemente Mercadona. Hay productos que es mucho mejor comprarlos en cadenas diferentes. También el supermercado Lidl,
Cuentan con uno en Maspalomas, muy cerca de Mercadona. O los Spar. Suelo comprar mucho en lo que viene siendo Mercadona y Líder. Grandes compras. Ahora mismo tenemos una temperatura aproximada de unos 17 grados. Bueno, yo tengo 15 grados, me está marcando unos 15 grados. Hay un pequeño supermercado por aquí. Hot Brick. Supermercado Las Olas. Sí, los típicos pequeños supermercados que te encuentras en los bajos de los complejos de apartamentos. Esto viene siendo apartamento Las Olas. Y luego allí tienes este pequeño supermercado. Hola Lana, buenas noches. ¿Cómo está la noche en Las Palmas? ¿Bien o qué? Pues mira, todo bien. Playa del Inglés, la zona sur. Yo pienso que en ahora mismo, en esta época, en este mes, hablando de este año, pienso mucho que quizás la zona sur es la zona que más atrae al turismo, pero el mayor gasto económico como tal van y lo sueltan a Las Palmas. Habría que preguntarse el por qué. Hola Úrsula, Renato, el frío ha llegado a Italia, madre mía. Eligio, saludos desde Suiza, saludos. Muy buenas noches, un gran saludo a Suiza. Vale, este es un centro comercial, el centro comercial Plaza. Muchos lo conocen. Ha estado como medio abandonadillo. Hey, hola, gracias por el PayPal. Gregor, muchas gracias Gregor, un gran saludo, muchísimas gracias por tu apoyo. Thank you for your support, gracias por el PayPal, muchas gracias. Hola Donald. Avenida de Italia, sí, estábamos antes en la Avenida de Italia. Ahora mismo nos encontramos en Avenida de Gran Canaria. Justo allí, en el otro extremo, se encuentra el centro comercial Casbah. Nosotros vamos a seguir caminando por la Avenida Gran Canaria. Ok, Ray, I know where you are now.
Hay una discoteca aquí que, a decir verdad, nunca la he visto abierta. Quizás tienen horario de noche tarde, ya saben. Discotecas al fin. Avenida de Gran Canaria se caracteriza algo por los hoteles, muchos hoteles que se encuentran en la avenida. Te encuentras también algún centro comercial y algunos que otros bares. También muy cerca compras apartamentos. Hay un restaurante italiano justo aquí. Y aquí está el Hotel Corona Blanca. Corona Blanca para el inglés. Luego hay un restaurante italiano allí. Está guay. Restaurante Rimini. Tienen menú por 14,95 €. Tienen un código QR. Bueno, ya saben, escaneando el código QR es posible ver todo lo que ofrecen para no tener que mostrar. Te voy a mostrar ahora el código QR por si desean echarle un vistazo. Tú también sabes hablar un poco de italiano, ¿no? Pero si supieras que de joven, o sea, de adolescente, hablaba súper bien el italiano. Lo estudiaba mucho y, bueno, tenía algunos libros y tal. Y lo hablaba bastante bien. No muy fluido, pero sí hablaba bastante bien, entendía bastante bien el italiano. Y bueno, después de eso pasó mucho tiempo, por supuesto, y nunca más he tomado un libro en mis manos. Y lo he dejado. Como no tenía tampoco con quién hablarlo, pues la verdad que nada, que no lo sé. A ver si puedo mostrarte un poco este código. No sé si se logra ver bien ahí. Vale, escaneando ese código es posible ver lo que te ofrece el restaurante, ¿vale? Solamente lo puedes escanear si tienes iPhone, solamente con la cámara, simplemente con tu cámara del teléfono es posible escanear el código QR y bueno, puedes ver lo que te ofrece el restaurante, los precios y demás. Voy a continuar por esta avenida. Por allí está el Casbah. Allí en el Casbah va mucha gente de la tercera edad y de la segunda también. Y muchas veces también de la primera. Tienen como una plaza en su interior, como una pista de baile. Y bueno, mucha gente van a bailar allí, principalmente personas de la tercera edad. Una noche bastante fresquita.
Oye, comenta aquí si eres de los que vienes de visita y luego te mantiene el mayor tiempo posible dentro del hotel. Yo, siendo sincero, cuando voy de visita a otro sitio y me hospedo ya sea en un hotel o en un apartamento, yo creo que sería el único lugar o el último lugar en el que me mantendría mucho tiempo dentro del hospedaje, ya sea hotel o apartamento. Es entendible que los hoteles, y mucho más cuando son todo incluidos, y si te acoges, por supuesto, al régimen todo incluido, es entendible que vas a pasar la mayor parte de tu estadía dentro del hotel. Pero si no es el caso, si no te acoges a todo incluido, al régimen todo incluido, se entiende de que a lo mejor vas a obtener media pensión, por ejemplo, y no lo sé, a lo mejor tienes incluido el desayuno y el resto, pues la cena y demás, todos en la calle. Sí, yo solamente iría al hotel a dormir. No me interesaría tanto mantenerme dentro del hotel, sino más bien en todo el exterior. Pero hay mucha gente que se hospedan y luego se mantienen la mayor parte del tiempo dentro del hotel. Es como una especie de atadura. No me gustan los hoteles todo incluidos. No me gusta pagar un hotel todo incluido fuera de mi país o de mi zona de residencia y luego llegar mantenerme todo el tiempo dentro del hotel. Eso es una atadura bastante grande, no te permite conocer, y luego es mantener las reglas y los horarios de desayuno, almuerzo, comida. Madre santa. Los hoteles normalmente es muy parecido al marketing. Intentan siempre atrapar e intentar que no salgan y que todo el consumo sea dentro del hotel. Tienen programaciones nocturnas. Y bueno, está bien dentro de 15 días, por ejemplo, que venga de vacaciones, me quede una noche en el hotel porque no tenga deseos realmente de salir, o porque la situación climatológica no lo permita. Y bueno, vamos a disfrutar un poco del espectáculo que me brinda el hotel. Pero el resto del día estoy fuera. Hotel Río Papayas. Yo nunca he venido a este restaurante tampoco. Un restaurante de grill. Recuerdo hace muchos años atrás, antes de la pandemia, era un restaurante que se mantenía a tope. Después de la pandemia, como muchos otros comercios, les ha costado, creo que, levantar un poco. Un abbraccio gigante.
Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias igualmente. Aquí está Jardín del Sol, apartamento Jardín del Sol. Y bueno, toda esta zona se le llama Jardín del Sol, o al menos así se le conoce. Es un bar con karaoke. Igual, es un bar que antiguamente estaba repleto, siempre estaba repleto, lleno de gente. Aquí también en esta avenida hay un restaurante bastante conocido, muy popular. De hecho, hay dos restaurantes con el mismo nombre. Restaurante Guarapo. Es un buen restaurante. Un poco de música en vivo. Bueno, vale, aquí pasa algo. Lo que antiguamente se llamaba restaurante Guarapo, llevaba el mismo nombre que el restaurante Guarapo en Parque Tropical. Le han cambiado el nombre, ya no es restaurante Guarapo, ahora es Terraza Jardín del Sol o restaurante Jardín del Sol. Hola Toy Games, ese hombre es Joel Díaz, el cubano. Pues chicos, ya no es restaurante Guarapo, ahora es Jardín del Sol. Bueno, continuamos. Hola Lisa, hola, buenas noches, salud. No me hablaste para guardarte, madre mía. Santa Madre de Dios. Luego te escribiré ahí al Instagram, ¿vale? Ahí se escucha la programación nocturna de el Eugenia Victoria. Oye chicos, este vídeo sí o sí va a estar repleto de copyright. Muchísima música y ya saben lo que significa eso. Solo espero que no me bloqueen el vídeo, así lo único que te voy a pedir es que apoyes con un like, ¿vale? Ahora mismo somos más de 100 en chat. Apoya con tu like, es totalmente gratis, no te cuesta nada. Y si estás ahí y todavía no te has suscrito, pulsa la suscripción, ¿vale?
Digo, Pedro, Salvador va a pasar aquí y se llama. El rodeo es el mismo dueño de Jardín del Sol. Bueno, lo que hoy en día es Jardín del Sol, antiguamente Guarapo, estaba muy bueno, muy bien. Ahora no estoy seguro de que todas las personas, aquella clientela grande que tenía Guarapo, no estoy seguro de que continúe viniendo aquí, no lo sé. Buenas noches, Gran Canario, saludos. Hola Gudrun, saluditos, buenas noches. Hay tantos sitios, de verdad, que tengo pendiente por ir, por visitar. Y justo por aquí, Dale inglés. Pero me lo pienso, porque hay muchos sitios, por ejemplo, este mismo que hoy en día es un salón de juego. Hace muy poco era un restaurante mexicano. Entonces me salta mucho la duda acerca de esto. Hoy es un restaurante, mañana es un salón de juego, mañana es un bar. Este es otro centro comercial que es pequeño, tiene algunos comercios, restaurantes bastante populares entre muchos turistas holandeses. Hola, buenas. ¿Qué tal, señor? Ahí lo tienes. Bienvenido. ¿Nuevo? Sí, está bien. ¿Nuevo también? Sí. Pero no es el mismo dueño. No. Es mi amigo que lo abrió, un amigo. Ah, vale. Está bonito. Lo reformó entero. Sí, pasé antes por aquí, pero pensé que solamente le habían cambiado el nombre. Después hay DJ, hay partido de fútbol, ahora hay música suave. Ah, vale. Muy bien. Perfecto, gracias. Reservas por Instagram. Oye, pero hoy es la noche, creo que la noche de locales nuevos. El bar, creo que una de las últimas veces que estuvimos por aquí, estuve mirando y claro, me saltó la duda porque antiguamente este tenía otro nombre. Creo que era Bar Adams. Creo, no recuerdo, pero creo que era así. Ahora es Dar Akram. O sea, es el mismo bar, pero solo que ha abierto con otro nombre, ¿vale? Entonces, Chicha Lounge. Y bueno, puedes reservar por Instagram. Dar Akram. Esto está en el centro comercial el Gran Chaparral. Bueno, Playa del Inglés creo que en este año está teniendo muchísimos cambios. No sé si para bien o para mal. Hola, buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, estoy en vivo, sí. Estoy en vivo, estoy haciendo un vídeo en vivo. Ah, vídeo, ¿eres Sí. de vídeo? YouTube, sí, para YouTube. Vale. Sí, está bien. Venga, gracias, hermano, venga, gracias. Gracias. Pues no sé qué es lo que este año parece que trae muchos cambios. No sé si para bien o para mal, pero he notado muchísimos cambios. Y estuvimos por aquí antes también. Heineken Café. Yo no estoy seguro si han pasado lo del frente justamente para acá.
Porque recuerdo que antiguamente, bueno, no sé si lo han cerrado, pero antes era aquí, se abría aquí. Y ahora veo mucho que es en esta zona. Hola Jim, good evening. Greeting from Norway. Hola, hola. Buenas noches, good evening. Otro más de locos. Pues sí, chicos. Yo creo que todos estos bares atraen un público en específico. Creo que viene siendo un público como clientes fijos, ¿no? Britannia. Britannia Bar, vale. Tiene una puntuación de 4.5. Bueno, continuamos, chicos. Vamos. Hola, hola George. Hola Rey. Feliz año nuevo desde Noruega. Muy buenas noches, George. George Steen. Buenas noches. Feliz año nuevo para ti también. Muchas veces puede sorprender, estamos en la calle, se ve la calle bastante desolada, quizás por tramos, pero luego te entras a los sitios y bueno, toda la gente que no ves en la calle lo puedes ver en los locales o en los centros comerciales estos. Ya saben que los centros comerciales mayormente son los que albergan todo este ocio nocturno. Sí, bastante tranquilo aquí, ¿eh? Hay un punto aquí de renta de motos. Aquí salimos a la avenida de Tirajana. Y es un tiro directo hacia el centro comercial Jumbo. Uno de los centros comerciales más populares de Europa. Centro comercial Jumbo. Y se encuentra así, se encuentra aquí en Gran Canaria. Playa del Inglés normalmente es una zona turística al sur de Gran Canaria, muy caracterizada por su vida nocturna, una vida vibrante. Pero claro, cuando digo vida nocturna no me refiero solamente a la noche, sino más bien en aquella hora después de las 10:30, 11 de la noche. Es una locura. Estoy contando los días para nuestra próxima visita a Gran Canaria, el 5 de diciembre. Quizás will bump into you again, Rey. Muchas gracias, Jane.
Thank you, Jim. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you for super chat. Yes, maybe again. Thank you. You know, you always, you are very welcome. Thank you for your support. Thank you for super chat. ¿Cómo? Ah, bueno, no pasa nada. Gracias, buenas noches. Gracias igualmente. Rey, pásale por un local interesante que está en el Rey Carlos, por favor. Bueno, sí, me imagino que el local es este restaurante que tiene la terraza exterior. Me gusta. Está guay. Es todo al aire libre. Digo yo si es ese. Está al aire libre, con palmeras. El sitio es acogedor. Sí. Gente, mañana es Día de Reyes. Dicen que es el mejor local de intercambio de parejas. Ajá. Madre mía. Bueno, ya ahí no sé qué local es. Normalmente sí paso por los locales, pero no suelo entrar como tal porque al ser la gran mayoría de los locales son privados, o por no decir todos, son totalmente privados. Entonces me es muy difícil entrar a un sitio privado. Y mucho más donde hay personas y bueno, no haber planificado esto con antelación y claro. Pero ya me imagino ya si es intercambio de pareja es un swinger club, entonces está justo pasando Rey Carlos, es un swinger club que hay allí. Pues claro, si es un swinger club hay intercambios de pareja. Pues chicos, mañana es Día de Reyes. Mañana hay cabalgata, tanto en Playa del Inglés. Bueno, me imagino que la cabalgata de Reyes será por todos los municipios. ¿Quién hizo una carta a los Reyes? Yo la hice. Yo tengo mi cartita para los Reyes. ¡Hola! Yo tengo mi cartita a los Reyes. ¿Quién hizo su carta de Reyes? Tú sí que sabes. Las redes sociales es como, yo creo que las redes sociales es como las peluquerías, como las barberías, vamos a ponerlo así, como las barberías. Tú te vas al barbero, te vas a cortar el pelo y sentado en esa silla, yo no sé, pero yo normalmente tardaba en cortarme el pelo unos 40 minutos aproximadamente, 40-45 minutos, cuando me cortaba todo el pelo. Luego comencé a cortarme solo a los lados y tardaba, qué sé yo, unos 30 minutos quizás. Pero en esos 30 minutos o 40 minutos que estás sentado en la silla con tu barbero, te enteras, vamos, de hasta lo que hace Dios allá arriba. Te enteras hasta de lo que hace Dios allá arriba. Y es lo que pasa, que se escucha muchos cuentos, muchas historias, comentarios. Y sí, conozco. Hay mucha música, pero
Veo muy poco ambiente, ¿no? Para hacer noche de sábado, por aquí creo que hay... El mío me despacha en 10 minutos. El mío me ha despachado para toda la vida. Aquí abajo también hay unos bares, restaurantes. Y yo pienso que todos estos bares, que llevan muchos años en un sitio, yo creo que atrae siempre al mismo público, la misma clientela. Creo yo, que así es como funciona esto. Son bares, restaurantes bastante antiguos, tienen a su propia clientela de toda la vida y entonces creo que también funciona un poco en dependencia de la época. Hay épocas más altas que otras. Restaurante Bar Benny Hills. Es un muy buen restaurante bar, muy popular. Vale, entraré aquí al centro comercial Jumbo, vamos a echarle un vistazo, qué tal está la noche por aquí. Ahora son las, bueno, casi van a ser las 10, apenas. Y bueno, el buen ambiente en el Jumbo suele comenzar siempre después de las 10:30, 11 de la noche. Aunque ya desde esta hora se puede ver un poco de movimiento. Yo creo que el Jumbo es un sitio que todo el que visita la isla, ya sea donde sea que vaya, da igual si se va a las montañas, si se va a Las Palmas o está aquí en el sur. Creo que el Jumbo es un sitio que viene siendo una visita obligada para todos. No porque tengan un sitio en específico, un restaurante o un bar que visitar, sino más bien por el simple hecho de visitar el Jumbo, por el simple hecho de decir estuve en el Jumbo. Es como decir estuve en las dunas de Maspalomas. Visitar Gran Canaria y no visitar las dunas de Maspalomas o no visitar Playa del Inglés, creo que es como si no hubiese visitado la isla. Hello, Kristen. Hola, hola.
Casio e Pepe, restaurante italiano. De verdad que no deja de sorprenderme aquí Playa del Inglés. No deja de sorprenderme. Siempre está en un cambio constante. Siempre está en un cambio constante. Quizás se va a un bar y ponen un restaurante, o simplemente hay una tienda y luego te encuentras una discoteca. Es así, siempre están en estos cambios y es bueno. No sé si esto está funcionando, ¿no? Sí. Vale, estamos justo aquí. Segundo, creo. Sí, aún está floja la cosa, sí. Ah. Este es uno de los sitios más concurridos de aquí del Jumbo, esta zona. Hola James. No, está abierto. El ascensor está abierto, funciona perfectamente. No se cierra durante la noche. De momento está abierto, de momento funciona bien. Es una de las zonas más ocupadas, más concurridas en las noches de aquí del Jumbo. Son muchos bares, uno al lado del otro, en L, tanto de un extremo como del otro. Y esta esquinita aquí creo que podría llamarle la esquinita caliente, creo yo. Siempre buen ambiente. Hola Eddie, solo 10 meses. Ah, Winter Pride. Oh yeah. Hola Alicia. Aquí además también te encuentras algunos artistas como esta chica. Esta chica realiza retratos a mano alzada. Y créanme que es espectacular. Todo esto que ven no son pinturas de algún pintor famoso, ni mucho menos. Es de la señora que realiza hola. Trabajos a mano alzada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy te hemos nombrado. ¿Cómo? Sí, hoy te ha nombrado. Dice, Rey, no hemos visto estos días que ha habido el festival aquí a fin de año. No, cuando me pasé creo que ustedes no estaban aquí, pero estuve temprano por aquí. No, pero temprano, no muy tarde. Es que nosotros como en Navidades estamos en Barcelona con la familia, a lo mejor no estábamos ese día. Bueno, qué envidia. Mira, qué envidia me has dado. Porque yo los fines de año, ¿qué tal? Los fines de año también nos vamos a Barcelona, pero este año no pudo ser. Ah, ¿tienes familia en Barcelona? Sí. Este año no pudo ser y bueno. ¿Barcelona ciudad? Sí, sí. Barcelona ciudad. Nosotros en Tarrasa. Ah, mira, también. Tenemos ahí... Sí. Curioso. Igual y se conoce porque es así la vida. Me alegro de verte. Gracias, igualmente. ¿Qué tal el fin de año? ¿Bien? Bien. Pues nada, tener feliz año nuevo entonces. Chao. Esta gente, bueno, si te interesan las pulseras y este tipo de cosas también aquí, ¿vale? Aquí encuentras todas las pulseras estas súper chulas.
Ya saben, todo esto siempre tiene, este tipo de cosas tienen propiedades diferentes, energía y ese tipo de cosas. Collares también. Todo esto lo hacen personalizado, a tu gusto. Hola Lars. How much? El brazalete, vamos a ver. ¿Tienen los precios de brazaletes? ¿Los tienes? Sí. Mira, Rey, está puesto el precio según el tamaño de la boda. 10, 11, 12 o 13. Según hay 4 tamaños. En inglés. Is the small size of the beads is 10, medium 11, that size of the beads 12, or bigger size 13. Que estaban preguntando aquí. Okay. Venga, gracias. 10, 18, 11. El Jumbo es mi centro comercial favorito por detrás del Cita. Sí, el Jumbo, hombre, el centro comercial Jumbo es el centro comercial por excelencia, vamos a ponerlo así, ¿vale? La gente se equivoca un poco respecto al público que acostumbra a visitar el centro comercial Jumbo normalmente, y mucho más cuando se celebran los grandes eventos como el Maspalomas Gay Pride o el Winter Pride, ¿vale? Sí, ciertamente es el centro comercial destinado a este público gay, pero no se trata, o sea, a la comunidad gay como tal, pero no se trata de que el centro comercial sea estrictamente para la comunidad gay. Aquí el centro comercial es visitado por todo el mundo, por familias, incluso con niños. Pero te encuentras con ambientes diferentes, en horarios diferentes. Durante el día tienes un ambiente un poco más familiar. Durante la noche, y dependiendo de la hora, como lo quieras llamar, una noche loca, muy intensa, en dependencia de la hora. Ahora mismo todavía es bastante temprano y nos encontramos el ambiente bastante tranquilo, muy calmado, mucha gente en las terrazas, disfrutando, la gente pasar, tomándose algún coctelito, una bebida, lo que sea. Qué bueno que a medianoche o pasado medianoche la cosa se pone intensa, ya eso es otra cosa, ¿vale? Yo por lo menos, a no ser que haya un evento grande como el Maspalomas Gay Pride o el Winter Pride y esté yo aquí presente para poder mostrártelo, vale, pero mientras no sea así, no es un sitio para, o sea, particularmente no es un sitio que me guste para estar aquí después de medianoche, ¿vale? Entonces, no es para mí. Hola, Diane. Ya saben, si te quedas después de medianoche, pues muchas cosas pueden suceder. Aquí, espectáculos drag. Y este es uno de los bares, incluso después de haberse ampliado, es uno de los bares que más se llenan. Y siguen llegando la gente, da igual la hora, siguen llegando la gente porque esta es la hora en que se mueve el ocio nocturno como tal en el Jumbo. Muchas cosas pueden suceder, Rey, dímelo a mí. Sí, claro. Todo es posible en sitios como este. Pero ya digo, todo depende. Este no es un sitio para mí después de medianoche. Entonces no me quedo después de medianoche. A no ser que haya grandes eventos, como los mencionados antes. Pero no siendo así, no tengo un motivo como para quedarme aquí después de medianoche. Ya les digo, hay sitios para todo, no solamente para una comunidad gay.
Hay sitios para todo, para familias con niños. Está el mini golf, por ejemplo. Thank you, Eddie. Casimiro, ¿vas a la Sandía, segunda planta? No, hoy no voy a la Sandía. Voy a continuar Avenida Gran Canaria en dirección al Centro Comercial Cita. Gente, les voy a confesar algo. No lo quiero asegurar, pero lo voy a decir. Yo creo que soy la única persona de esta índole, youtuber, aquí en Gran Canaria, que ha estado aquí en el Centro Comercial Jumbo, incluso ya sea en vivo o grabándole un vídeo, pasado la medianoche, 1 de la madrugada, 2 de la mañana. El único que ha estado aquí, metido entre todos los tumultos. Me da igual quién esté al lado. En el medio de los tumultos, y de eso hay constancia, ya lo saben. Entonces, todavía a pesar de esto, hay mucha gente que me han atacado, diciéndome que yo no estoy a favor de una comunidad gay y que solo me aprovecho de esto. Madre santa. Si fuera así no estuviera aquí, si fuera así no viniera aquí al Jumbo, si fuera aquí no estuviera metido entre los grandes tumultos, entre tanta gente. Porque aunque no lo crea, esto es más bien una forma de apoyo igualmente. El simple hecho de estar ahí mostrando al mundo estos grandes eventos, ya eso es un gran apoyo. Hola Edgar, hola Rey, ¿por qué dices que muchas cosas pueden suceder? Da ejemplo, saludos desde Ámsterdam, Holanda. Bueno, me refiero, después de unas copas, no hace falta poner ejemplos. Después de unas copas o de cualquier otra cosa que se consuma, porque para nadie es un secreto, el consumo de bebidas y como vamos a llamar, para no mencionar la palabra, no quiero mencionar la palabra por el simple hecho de que YouTube no me vaya a censurar. Consumo de bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas, vamos a ponerlo así. Para nadie es un secreto. Después de esto, después de medianoche, 2 de la mañana y mucho más en sitios, porque se caracteriza mucho por la visita mayormente de un público gay, y donde hay sitios también para intercambios de pareja y muchas otras cosas. Después de unas cuantas copas y quizás consumo de sustancias prohibidas, vamos a decirlo así, para que YouTube no me censure, cualquier cosa puede suceder, gente, cualquier cosa puede suceder. A mí mismo me han confundido con cámaras en mano, con mochila, con muchos accesorios, que se ve perfectamente que podría ser un periodista, un reportero, lo que sea, que no lo soy, ni mucho menos, ni me lo parezco. Simplemente muchas veces estoy con esto en mano y ya está. Pero igualmente da igual. Muchas veces se han confundido con un par de copas y han querido ligar. Cosas que suelen suceder y cosas de las que estoy consciente de que puede pasar yo estando ahí. Hola Franco, saludos. Vale. A eso me refiero. Si yo voy y visito un swinger club, ¿qué cosa es un swinger club? Es un sitio para intercambios de pareja, ¿no? Mira, esas son cosas que suceden en plena parada.
Ahí lo han dejado. Si yo voy y visito un swinger club es un local para el intercambio de parejas. ¿Qué puedes esperar que suceda en un swinger club? Intercambio de pareja, quizás par de copas, todo muy calentito, ¿no? Un ambiente bastante cálido. ¿Qué otra cosa puedes esperar? Centro Comercial Jumbo, hay muchas cosas que esperar. Hay muchos restaurantes, hay tiendas, los cuales tienen un horario. En cambio, se quedan hasta muy tarde en la noche o en la madrugada, hasta las 4 de la mañana, los bares, principalmente aquellos. De hecho, hay bares privados donde solo pueden entrar hombres gay, hombres, ¿vale? No estoy mencionando a gay, porque cuando digo gay puede ser lo mismo hombre que mujeres. No, solo hombres gay. Hay sitios privados dentro del Jumbo que solamente se permite hombres gay. Si tú visitas ese sitio, ¿qué es lo que puedes esperar en ese sitio? Hombres gay. Eso, vamos, hola. Para nadie es un secreto. Hola. Ya es lo que pasa, si te quedas después de medianoche en el Centro Comercial Jumbo, 2 de la mañana, 3 de la mañana, en un bar, tomándote unas copas, pues cualquier cosa puede suceder. Hola Marqui, saluditos. Bueno, ya la avenida por aquí está un poco tranquilita. Petit. Hola, Falso in the city. Restaurante hindú también por aquí. Yo no soy amante de la comida hindú, de la cocina hindú, pero tampoco niego que me gustaría probar la cocina hindú. ¿Conoces algún apartamento o bungalows baratos? Mira, tenemos un servidor, todos los días lo comento. Tenemos el servidor Discord. Únete al servidor Discord. El servidor Discord no solamente para hacer historias, ¿vale? Allí se interactúa entre mucha gente. A día de hoy creo que somos más de 200, no lo sé, más de 200 personas en el servidor Discord. Hay varios canales con todos los apartamentos, bungalows que la gente se van hospedando y pueden postear allí, ¿vale? Si no está el apartamento, el nombre del apartamento, simplemente dejar un comentario y yo creo el canal para ese complejo de apartamentos o bungalow, para que puedan postear todo ese tipo de información, ya sea fotos, los precios, la calidad, la ubicación, todo, ¿vale? Para eso he creado ese servidor a modo de recomendación. Si alguna persona necesita recomendación de este tipo o informarse un poco acerca del tema, entrar al servidor Discord es muy fácil, realizar preguntas o simplemente entrar a uno de los canales y ver las fotos y ver los precios, todo ese tipo de cosas. Pueden comentarlo allí. El enlace en la descripción del vídeo, abajo en la descripción del vídeo, tienes un enlace que te va a llevar a todas mis redes sociales y ahí vas a ver el servidor Discord. Es más fácil preguntar allí en el servidor. Mira, ruta 69.
Meeting Point, Swinger Club. Es más fácil preguntar en el servidor porque pueden mantener la interacción constantemente. Aquí en el chat tenemos la interacción corta, simplemente el tiempo que dure la transmisión. Entonces creo que en el servidor Discord van a tener todo el tiempo del mundo para informarse, para preguntar y demás. Hola Lice, saluditos, buenas noches. Desde California, saludos. Un gran saludo a California. No sé qué tal es apartamento Saloe, pero bueno, tampoco esperen precios extremadamente bajos en zonas de Playa del Inglés. Extremadamente bajos. Además estamos en la parte de abajo también. Te enseña la duquesa. Aquí está el Hotel Rey Carlos y se ve todo muy apagado la noche de hoy. Está todo apagado. Hotel Rey Carlos. Esta terraza chula que me gusta mucho. Tiene muchas palmeras. Está guay. Está cerrada. Mesas al aire libre. Pues está cerrado hoy. Se llama El Jardín del Rey. Es como se llama este local de aquí. Pero está cerrado. Raro con un sábado está cerrado. Este de aquí es un buen restaurante. Restaurante El Poncho. Unas carnes exquisitas. Es muy bueno. Lo he visitado alguna vez. Y sí, es súper bueno. Es un restaurante también bastante popular aquí en Playa del Inglés. Tienen un horario desde las, vamos a ver, 5:30 hasta las 11 de la noche. Los lunes cerrado. Miércoles, jueves y domingo de 1:30 de la tarde a 11 de la noche. Viernes y sábado de 1:30 de la tarde a 11:30 de la noche. Y es un buen restaurante. He estado aquí antes y se come de lo más bien. Los precios, mira, tienen un código QR. Escaneando ese código puedes ver el menú y puedes ver los precios. Sí, es este de aquí. Peaches and Cream. Exclusivo. Un placer exclusivo. Oh, puertas abiertas. Invitando a Rey a entrar. Pero no caeré en las garras. No caeré en la tentación. De buenas intenciones está el camino hacia el infierno. De buenas intenciones está lleno el camino hacia el infierno. No entraré, no caeré en la tentación de entrar.
Hola Phil Alams. Estamos ya aquí en el centro comercial Cita. Chicos, los Swinger Club, como cualquier otro sitio privado, pero mucho más Swinger Club. Este tipo de locales, ¿cómo decirles? Los respeto mucho. No me gustaría ni siquiera enfocar mi cámara hacia este tipo de sitios, ¿vale? Viene mucha gente, quizás con doble vida, o no lo sé, simplemente no quieren hacer pública su imagen y podemos causar daño. Realmente podemos causar mucho daño al enfocar la cámara a un sitio como este y ver una pareja que no quiera ser grabada, ¿vale? Estamos transmitiendo en vivo, entonces son vídeos que se ven en todo el mundo, ya lo saben. Es una comunidad, a día de hoy somos una comunidad todavía algo pequeña, pero bastante intensa, y nos ven desde muchas partes del mundo. No quiero hacerle daño a nadie con un vídeo, ¿vale? Entonces tengo mucho respeto a esto, no me gusta entrar a sitios privados y que pueda causarle daño a alguna persona por el simple hecho de estar en un sitio como este. Entonces no lo hago, ¿vale? Intento nunca entrar, a no ser que sea invitado, pero nunca entro a un sitio de este. Pues chicos, centro comercial Cita. O sea, suena el boom, 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 boom. En la zona alta hay algunos restaurantes allí. Westfalia. Buenas. ¿De dónde son los del fondo? Where you from? ¿Qué clase? Sorry. I only if you should Muy poca gente en el Westfalia. Han abierto nuevamente. Creo que estuvo algún tiempo cerrado. en lugar del helado, ven aquí, yo digo producto. Muy bien, ¿qué te queda? Una gota y una gota. Por lo menos aquí se ha acabado todo. Estos son como pequeños restaurantes o terrazas, bar, café. Aquí se ha acabado todo. Luego está el Westfalia, estuvo algún tiempo creo que cerrado. Aquí hay algún que otro espectáculo o algo así. Y realmente está bastante desolado esta noche. Die beliebte Nachrichten, vielen Dank, und noch ein Wechsel ist von mir, Ellie und Mario. Das sind die zwei, die noch eine Karte. Oh!
Este aquí es un bar también muy visitado principalmente por los alemanes. Un gran espectáculo, música en vivo. Hola, ¿qué tal, señor? Vale, aquí me pondré de frente, hay alguna gente en bares. Come back bar. Mucha gente me mira un poco raro. Claro, tengo la cámara justo enfrente de sus caras. Por lo menos hay algunas zonas aquí en el centro comercial Cita que están bastante animadas. El comeback está bastante animado también. Y aquí parece que también. Wow. Und dann spielte dieser Street, in dem Liebe wieder sieht. Und denkt, das Disco-Licht und sie sind nicht heute zusammen. Sie liebt den DJ, sie liebt den DJ, ja. Und sie tanzen ihn nach und träumt sich mit ihm vor. Madre mía, casi no puedo pasar por aquí. Vale. Este es el Max Bar. Y creo que este es el bar ahora mismo más ocupado en esta noche que se creo que está Cita. Und stellt sich ins Licht. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Ganz nichts sicher. Und sie tanzen ihn nach und träumt sich mit ihm vor. Sie kennt jeden Song und stellt sich ins Licht. Doch sieht sie nicht. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Freunde, dann leg ich Schlager auf. Seid ihr soweit? Bisschen leiser, bisschen. 17 Jahre und blondes Haar. El Blau, Ich steh alleine an der Bar. que están todos disfrutando de la misma música. Todos los bares que se encuentran en el sitio disfrutan de la misma música. Noch ein bisschen Spaß muss sein. Da gibt's ein Beat, ist schon da. An welchem Comfort hab ich nicht. Nur mal Stein, Eis und Milch. Dann leg ich Schlager auf. Und alle sind wieder super drauf. Wir können bis in den Morgen, wenn die Sonne wieder erwacht. Dann leg ich Schlager auf und alle sind wieder super drauf. Wir Está singen movido. alle Anita, Joanna und was noch? Und Michaela. Du bist wie in der Nacht, atemlos durch diese Nacht. Und ich flieg so wie ein Flieger, das Liebe spür ich immer wieder. Wir fahren in der Achterbahn, von den Regenbogenfarben. Ich spring, du so, was springst du? Gott sag mir, leist du der Panu? Pues sí, el Cita es lo que digo siempre, estamos en el exterior y vemos una cosa, luego nos adentramos
y el mundo dentro es un poco distinto. Hay muy buen ambiente y todo parece indicar que todos disfrutan muchísimo de esta noche en el interior del Sita. Muchos turistas principalmente buscan la calidez del interior del Sita. Hola. Vale, vamos a... Si es muy tarde, puede cerrar. Hola. Hola. Restaurante Adria. Hola. Hola, hola. Aquí no Hola. puedes grabar, ¿cierto? Ok. YouTube. Ya. Bueno, me han dicho de que hay un bar, o sea, en un bar me han dicho que no puedo grabar dentro. No voy adentro, no era mi intención, ni siquiera grabar dentro. Pero bueno, respeto también todo esto. No sé dónde me he metido ahora. Estoy en Café Wayne. Estamos en Café Wayne. Y está cerrado. Creo que me tendré que salir nuevamente por aquí, no lo sé. Vamos a ver qué hay por aquí. Esto es como una especie de laberinto o algo así, ¿no? Red Hot. Oh, madre mía. Vale, creo que me tendré que regresar nuevamente por el mismo sitio que entré. ¿Qué lugar es este? Este es el centro comercial Sita. Hola, Denny Shannon. Bueno, nos adentramos. Vuelvo a poner la cámara de frente para que no tener problema con la gente que no quieran salir en el vídeo. Nos vamos nuevamente. Sí. Hola. Where are you from? Holland. Holland. Yeah. Oh, all is Holland. Alles Holland. Spanje. Oh, it's very nice. Have a nice day. Oh, night, please. Sorry. Madre mía. Hay mucha gente maja, pero otras... Oh, sorry. Wow. Yo creo que, sin duda alguna, este es el sitio, el local más animado esta noche. Every night. It's good. You are very nice.
Fuß auf das Klo, 40 Jahre, geht's noch. So gut. Hola. Hallo. Wo siehst du, weg den dazu, mach mal ein Hula-Baloo, vielleicht mit Arzu, können wir ein Hula-Baloo, die Stelle sehen, so wie es geht, wir singen, Hori, 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 Hola. Están saludando desde allí. Los han reconocido en el otro extremo. Der rechte Arm geht nach oben, alle den rechten Arm nach oben, der linke dazu. Klatsche! Wow. Pues sí, muy buena vibra aquí, buen ambiente. Wenn du für mich lachst, geh dazu und nur der Bauch dazu, dann sagst du, Hula-Baloo. So Freunde, jetzt brauche ich euch noch mal. Der rechte Arm nach oben, wir filmen jetzt fürs Fernsehen. Der linke Arm nach oben, wir klatschen. Marcha bar. Marcha bar. Sita Shopping Center. Danke! Ihr seid der Oberhammer. Sita Shopping Center. Marcha bar. Jetzt hat man mir endlich was zu trinken hingestellt. Ihr seht es deutlich. Ich habe jetzt mein Wasser bekommen. Happy New Year, Lars. Und habt ihr Thank alles zu you. trinken? Ich Okay, sag Prost, we go. ich sag Salut, ich sag Where you from? Cheers, Germany? ich sag Germany? Chili, Jamas, danke. Yeah? Schöne Slangela, Happy New Year. Nasrovia, und ich sag nicht lang schnacken, Kopf in Prost. Okay. We are in live. I am in YouTube. Okay. I have a YouTube channel. I am Ich sag ja zu now Spanisch, live. was ist hier? It's, many people, German people in live. I'm not Das kannst du nicht Huh? verstehen. Suiza. So, Freunde, Suiza? wer von Okay. euch war Suiza außer hier too. noch im Urlaub? Yes, it's good. War Yes. die irgendwo? Happy New Dieses Year. Jahr nicht, ne? Okay. Ich war letztes Jahr in. Ich war allein in Griechenland und ging durch heißen Sand. Da traf ich einen alten Mann, er lachte mich nur an. Und er fragte mich, bist du allein? Diese Nacht No entiendo ni hostia, pero me gusta. setz dich zu mir. Me gusta la canción, se siente coraje, se siente potencia, se siente poder en la canción. Ich trink Uso, was trinkst denn du so? Keine mehr, wo ich werde, wenn ich da tanzen, Tag und Nacht, heute Nacht,
Musik klang und Mondenschein. Sí, seguramente dirán que en el centro comercial Cita viene mucha gente de la tercera edad, pero no es así, ¿vale? Muchos jóvenes, muchas familias y principalmente turistas alemanes, holandeses, ingleses, de todas las nacionalidades. Und sie fragte mich, bist du allein? Diese Nacht, sie gehört nur zwei. Leg dich auf mich, ach was willst du? Und steck ihn, nein, nein, ach du lieber Himmel. Ich bin Uso, was willst denn du so? Kein Herr, dein Licht, da kannst du Party, mach eine Party. Kein Herr, dein Licht, ich bin Uso, was willst denn du so? Kein Herr, dein Licht, eine Nacht in Griechenland, alles aus der Land und Wand. Eine Nacht in Griechenland, komm, lass mir eine Hand. Hey, hola Ander. Ich bin Uso, was willst denn du so? Kein Herr, kannst du Party, mach heute Party. Kein Herr, kein Licht, da ich bin Uso, was willst denn du so? Kein Herr, kein Licht, eine Nacht in Griechenland, alles aus der Land. Muy bien pensado, Morgan. Pero no lo creo. No lo creo en un sitio como este. Bueno, creo que va a ser una noche fantástica aquí en el Match Bar, sin duda alguna. So, Leute, jetzt kommen wir so langsam zum Schluss der Where you ersten from? Runde. Ich habe noch zwei Hola. Titel von John Steen. Ya, muchas nacionalidades aquí. Quiero mi amor, wer kennt den? Hand runter. You are in live. I am in live. Many people, hola, German people, Italian, yeah. No, YouTube. YouTube. Yeah. Das Ganze spielt in You want tell me anything in English or whatever? Yes? No? What do you think about this place? What do you think about this place? Oh, sie war wunderschön. Yes, it's good. Wie links glänzte ihr Haar. Yes, you are first time. Yeah? Gegenüber. Ah, okay. You first time here no? Und hin zu ihr Ah, okay. und ich sprach, Right. te quiero mi amor. Hab ich ihr sanft Vale, gezogen. chicos, hasta aquí vamos a llevar el vídeo por la noche de hoy. Ha sido genial, ha sido fantástico el visitar el Cita hoy. Ha sido un gran momento aquí en el Match Bar. Me ha encantado. Es uno de los bares que me gusta mucho aquí en el Cita. No entiendo ni hostia el alemán, ya lo saben. El inglés lo entiendo un poco, pero no lo sé hablar. Y lo que hablo, lo hablo súper mal. Pero bueno, me las arreglo, ¿vale? Que quede claro, me las arreglo. Me ha encantado el momento que he estado aquí en el Match Bar. Creo que ha sido un momento espectacular y va a ser una noche fantástica aquí en el Cita. Está súper animada, muy concurrido. Y pues nada, chicos. Oye, si ya has llegado hasta el final de este vídeo y te ha gustado, no olvides apoyar con un like. Es totalmente gratis, it's free. Si todavía no estás suscrito, pulsa ahora mismo la suscripción, suscríbete para que no te pierdas ninguna de nuestros vídeos, ninguna de las transmisiones, ¿vale? Y comparte el vídeo, gente. Principalmente compártelo para llegar a más personas. Seguirme en mis redes sociales, seguirme en Instagram, seguirme en Facebook, en TikTok, ¿vale? Chicos, y únete al servidor Discord. Nada, desearles a todos una feliz noche de sábado y nos vemos mañana, ¿vale? Gracias, gente, buenas noches y hasta la próxima, chicos.
Bye bye.